Ok, chicos, muy bien. Estamos acá, ahora nos toca ver química. Vamos a ver lo que es la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Ya hemos visto qué es un neutrón, qué es un protón, qué es un electrón. Recuerda que los electrones giran alrededor del átomo, del núcleo del átomo, va girando, girando, ¿no? Y va dando eso, ¿no? En el caso, por ejemplo, del protón y del neutrón, va tan dentro del átomo en sí. Carga positiva para el protón, carga negativa para el electrón, y neutrón no tiene nada, no tiene carga. Acá está la tabla periódica que vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Esta es la actual, ¿no? La actual. Si tú te das cuenta, cada uno tiene una columna determinada. Son 8 columnas, son 7 filas. Bien. Dice, la tabla periódica actual fue diseñada por el químico alemán J. Werner en base a la ley de Moseley y la descripción electrónica de los átomos. Los elementos químicos se ordenan en función creciente a su número atómico en 7 periodos y 18 columnas, distribuidos en ocho grupos, grupo A y 8 grupos, grupo B. La ubicación de un elemento es posible gracias a la distribución electrónica del átomo neutro de un elemento. Recordemos lo que vimos en lo que es la ley de Serrucho, ¿no? SPDF, ¿no? Ahí con eso le hemos estado viendo cómo está distribuido, ¿no? Y su número atómico, que es el que está mandando en este caso, ¿no? Vamos a ver los periodos, un ratito. Bien, vamos a ver acá. Vamos con los periodos. ¿Qué son los periodos? Es el ordenamiento de los elementos en filas horizontales, cuyas propiedades son diferentes. Cada periodo, excepto el 1, empieza con un metal alcalino y termina con un gas noble. Veamos acá. ¿Sí? Menos el 1, porque el 1 en realidad no es un metal alcalino. En cambio, el resto, el litio, el sodio, el potasio, el rubino, el cascasio, el francio, sí, sí, son 7, ¿no? Y acaba con un gas noble, ¿no? El xenón, el argón, el criptón, ¿no? Acaba con un gas noble. ¿Bien? Bien. Grupos. Son columnas verticales que contienen elementos de propiedades químicas similares. Son 16 grupos en total, de las cuales 8 eh, tienen la denominación A, llamados elementos representativos, y 8 la denominación B, llamados elementos de transición. ¿Qué va a hacer notar que la designación de grupos A y B no es universal? En Europa se utiliza B para los elementos representativos y A para los metales transitorios de transición. Es justamente lo opuesto al convenio, ¿no? Ahí tenemos los elementos representativos, miren. Los representativos, que es la fila A, y la fila B, los elementos, ¿no? Y lo que está en el medio son de transición. Ahora cambia, ¿no? En caso de Europa es diferente las posiciones, pero no dejan de variar. Si ahí tenemos los grupos, que son grupos de 8, cada uno tiene los grupos, ¿no? Que se estaba dando, ¿no? Filas, columnas, ¿no? Ahora, en caso de las filas 6 y 7, también están incluidos los lactirinos en el grupo 6 y en el grupo 7, los actininos, ¿no? Que también son grupos de transición interna, más llamadas como tierras raras, ¿no? Grupo A, ¿cuáles son los elementos representativos del grupo A? Tengo el grupo 1A, ¿no? Elemento de valencia NS, ¿no? NS1, columna, la primera columna, la denominación son los alcalinos. En el 2A tenemos los alcalinos térreos, 3A los boroides o térreos, 4A los carbonoides, 5A los nitrogenoides, 6A los calcajones o alcigenos,
7A los halógenos y 8A los gas nobles, ¿no? Obviamente cada columna tiene un valor determinado, 1, 2, en el caso del 3A es 13, en 4A es 14, en 5A es 15, 6A es 16, 7A es 17, 18 y 8A es 18, ¿no? El grupo B, en cambio, ¿no? Son familia, ¿no? La familia del cobre, del zinc, del escandio, del titanio, del venadio, del cromo, del manganeso, y los ferromagnéticos, ¿no? Esos son, en caso de las columnas. Tanto la columna 11 hasta la 7, de la columna 8, 9 y 10 son los ferromagnéticos, que es el grupo 8A, 8B, ¿ya? Ahí están las ubicaciones de la escala periódica, cómo están ubicados. Y eso va dado por la ley de Serrucci, lo que ya nosotros hemos visto, ¿no? En el grupo A, por ejemplo, si el centro de la configuración electrónica termina en NSA, ¿no? El número de grupo es A, el periodo es N. En el otro caso es A más B, o alfa más B, ¿no? Termina su periodo en N. En el caso de B, bueno, varía porque estamos hablando de NS que termina en alfa, N-1 por B, que es beta, ¿no? N más 1. Y se va dando lo que son los casos de las posiciones, los periodos de los elementos y las filas que tienen, etc. A ver, acá vamos a tener, como lo voy a repetir, lo que son las capas de metales, ¿no? Todo lo que son metales. Recuerda que la primera no cuente como si fuese una fila, porque no es un metaloide. El resto sí es un metaloide, ¿ya? Vamos a ver acá. Clasificación según sus propiedades físicas y químicas. Los metales constituyen aproximadamente el 80% de los elementos. Y más de ellos son parte de lo que ellos tienen, dominan la tabla periódica. Tengo lo que son las propiedades físicas y minerales. Por ejemplo, elevada conductividad eléctrica, ¿no? Disminuye al aumentar la temperatura. Si el tanto el argón es mayor que el cobre y el cobre es mayor que el oro, ¿no? Alta conductividad térmica, poseen brillo metálico entre gris y plateado, excepto el cobre que es de color rojo y el oro amarillo. Sólidas a temperatura ambiental, ¿no? Excepto el hidrógeno que es líquido. La temperatura de fusión y ebullición es variable, generalmente por ejemplo, es alta, puede ser entre los 3.400 grados centígrados, que es el máximo, y el mínimo que es de 38.4 centígrados. Son maleables, pueden ser transformados en láminas, deductibles, en hilos. El más maleable y deductible es el oro. Densidad variable, ¿no? El litio, por ejemplo, es de 0.53 gramos sobre centímetros cúbicos, es el mínimo, ¿no? Pero su máximo es el de 22,6 gramos centímetros cúbicos. Estas son sus propiedades físicas. Vamos con las propiedades químicas. En el nivel externo poseen 1, 2 o 3 electrones. Forman cationes, si perdiendo electrones. Recuerda, cationes pierdo, aniones gano, ¿no? ¿Qué más? Fenómeno de oxidación. Esta propiedad se denomina carácter metálico o electropositividad. Forman óxidos básicos y hidruros salinos, ¿no? Eso en el caso de los elementos químicos. En caso de los no metales, también presentan lo que es caso de propiedades físicas y químicas, ¿no? En la caso de física, mala conductividad eléctrica, se detecta el carbono en forma de grafito, buenos aislantes térmicos, son opacos a la luz, ordinarios excepto el carbono en forma de grafito, son gases, ¿no? Y los gases nobles son el líquido, el boro y los sólidos terrestres, y de condiciones ambientales. Después tenemos las propiedades químicas generales. En el nivel externo posee entre 5, 6, 7 electrones.
forman aniones, ganando electrones, fenómeno de reducción. Esta propiedad se denomina carácter no metálico. Forman óxidos ácidos mediante enlaces valentes. Tenemos eh, los semimetales y los metaloides. Poseen ciertas propiedades físicas intermedias de los metales y no metales, especialmente la conductividad eléctrica. A temperatura ambiental, la conductividad es baja, pero conforme aumenta la temperatura, su conductividad aumenta. Por esta propiedad se emplea para la fabricación de transistores y chips en computadoras. Las más utilizadas son las selecciones, ¿no? De germanio y silicio. Bien, con referente a los no metales, ¿no? Si en el caso de los, en caso de los metaloides, ellos quieren imitar, digamos, o tener una cercanía con los metales. Esa es la intención de ellos. Bien. Ok, chicos. Trabajo para ustedes ahorita. No es para mañana, es para ahora, para ahorita. Ya, creo que ya todo deben tener su separata. Ya, si ya no tengo que estar, eh, no, con la separata ahí mostrando, ¿no? A ver, un ratito. Bien. Comienza a trabajar, ya saben que tienen que entregarme desarrollado el trabajo en clase, todo eso, trabajo en clase, ya, de la 1 hasta la 10, perdón, hasta la 15. Son 15 preguntas, ya, vamos, en 20 minutos lo tienes que realizar. Comienza.
A ver, hasta ahorita no me están presentando lo que es trabajando en clase, que son las 14 preguntas. Estoy esperando, solamente ha habido una persona y el resto, ¿qué ha pasado? Las preguntas son las que usted dice trabajando en clase. Y comienza a partir de acá, es del 1 hasta la número 15.
La tabla periódica es la representación gráfica de todos los elementos, ordenados de manera creciente según sus números atómicos. Comencemos con los grupos y los periodos. Los grupos son las columnas de la tabla. Para eso, comprendamos primero qué es una columna, la cual se define como una hilera vertical de celdas. Es por eso que la primera columna, que abarca todos estos elementos, representa el grupo 1. La siguiente columna es el grupo 2, y así sucesivamente hasta llegar a la columna 18. Entonces, es correcto decir que hay 18 grupos. Cabe mencionar que todos los elementos que se encuentran en un grupo tienen propiedades químicas muy similares. Los periodos son las filas de la tabla, que son las hileras horizontales. La fila número 1, que comprende desde aquí hasta aquí, sin importar que existan espacios entre cada elemento, representa el periodo 1. La fila siguiente es el periodo 2. Este es el periodo 3, periodo 4, periodo 5. El periodo 6 tiene una peculiaridad, que no solo los elementos de la fila 6 pertenecen a este, sino que también estos elementos de la parte inferior, ya que originalmente la tabla periódica luce así, pero para no hacerla tan larga, lo más habitual es representarla como hasta ahora la conocía. Sucede lo mismo con el periodo 7. Todos estos son los elementos que pertenecen a este grupo. Empezamos con las clasificaciones. Los primeros son los metales alcalinos, que en total son 6. Inician en el litio y terminan en el francio. Estos son metales brillantes, blandos y altamente reactivos a temperatura y presión estándar. Algunas de sus aplicaciones son las baterías de tu móvil, en el caso del litio, y en desodorantes, en el caso del sodio. Seguimos con los alcalinos térreos. Son todos los elementos del grupo 2, o sea, el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos, pero menos reactivos que los alcalinos. Usualmente, el calcio se usa para la producción de cemento, el magnesio en la pirotecnia, solo por mencionar algunos. Ahora, los metales de transición. Son todos los que se encuentran del grupo 3 al grupo 12, como lo puedes ver a continuación. Te será fácil recordarlos, ya que se encuentran en la parte central de la tabla. Podemos destacar al cromo, al hierro o el cobre. Estos tienen una elevada dureza. Sus puntos de ebullición y fusión son altos, además de ser buenos conductores de calor y electricidad. El principal uso de estos elementos es para formar acero, el cual es una aleación y se utiliza en la construcción de estadios, puentes, edificios, etcétera. Si el video te está gustando, solo recordarte que me regales un like, te suscribas al canal y actives la campanita, lo cual me ayuda mucho y se te agradece aún más. Pasamos a los otros metales. Son los elementos que forman esta especie de escalera, entre los que se encuentran el aluminio, el estaño o el plomo, elementos que seguramente ya habías escuchado.
Entre sus propiedades, podemos destacar que son blandos y tienen bajos puntos de fusión. El que más se usa de estos es el aluminio y se puede encontrar en las más diversas formas, como lo son la línea blanca, carrocería de automóviles o el mismo papel aluminio. Siguiente, metaloides. Para ser exactos, el boro, el silicio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. A estos también se les conoce como semimetales, ya que comparten características tanto de los metales como de los no metales. Ya que estamos hablando de no metales, pasamos a estos. Forman una especie de escalera en la tabla, pero invertida, y están formados en su mayoría por los famosos elementos CHOMP, referentes al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Recuerda muy bien los CHOMP, los vas a ocupar en tu clase de química, ya que son los elementos más comunes en la Tierra, sin olvidar al selenio, que también es un no metal. Los no metales no son buenos conductores ni de corriente eléctrica ni de calor, además de ser muy sensibles, más sin en cambio, sí son fundamentales para la vida como es el caso del oxígeno y el carbono. Ahora es turno de los halógenos, que los conforman todo el grupo 17: flúor, cloro, bromo, yodo, ástato y el teneso. Son sumamente reactivos, por lo que siempre se les va a encontrar como parte de otros compuestos, no en su forma monoatómica. Son usados muy a menudo como sales combustibles, en blanqueadores y detergentes. Cerrando esta parte de la tabla, tenemos los gases nobles, formados por todo el grupo 18, y podemos destacar al helio, neón y argón. Son llamados gases, ya que bajo condiciones normales, estos se encuentran en este estado de la materia, además de ser inodoros, incoloros y tienen una reactividad muy baja. Un ejemplo que puedes ver en la vida cotidiana es el gas con el que están rellenos los globos que vemos que flotan, que por si no lo sabías, es helio. Y finalmente, hacer una pequeña mención a los elementos que conforman la parte inferior de la tabla. Los de la primera fila son conocidos como lantánidos y los de la segunda como actínidos. Los lantánidos también son conocidos como elementos de tierras raras y son metales que tienen un color blanco plateado, y su nombre se debe al primer elemento del grupo, el lantano, mientras que los actínidos en su mayoría son elementos artificiales. De igual manera, su nombre se debe al primer elemento del grupo, el actinio. Los elementos que tienen una mayor aplicación son el uranio y el plutonio, ya que son usados con frecuencia en los reactores nucleares. Y así es como luce la tabla periódica con la totalidad de los elementos que se conocen hasta ahora, ya que ésta seguirá creciendo, como lo ha demostrado la historia. Por si no lo sabías, la primera tabla se dio a conocer el 6 de marzo de 1869, y en ese momento solo contaba con 63 elementos, y hoy ya son 118. Esto fue todo en el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Ok, chicos, muy bien, muy bien. Hemos visto un poco referente a este tema de la tabla periódica. Hola, soy Miguel y uso Bitrix 24 para gestionar proyectos porque me... La Muy bien, algunos siguen mandando sus trabajos, se van mandando. Sí, esto, punto de todo, todo lo que nos dan. Ah, para trabajar en
Tomando captura de tu participación, chicos, un ratito. Ya, ok, chicos. Estamos ya terminando. Vamos a intentar estudiar el Perú. Ya. Hacemos un corte y regresamos en 5 minutos.